Bueno, a Mayrani, si me hace favor de leer la diapositiva. Clic. Antecedentes legislativos de la titulación supletoria. El primer Código Civil guatemalteco, que entró en vigencia el 15 de septiembre de 1877, reguló en su cuerpo legal por primera vez y de manera concreta la legitimación de la posesión con fines registrales. Introdujeron las figuras de la prescripción positiva o usucapión y la titulación supletoria como dos instituciones jurídicas distintas. La prescripción positiva regulaba el modo de adquirirlas y de los derechos que las personas tienen sobre ellas y comprendían los bienes muebles e inmuebles. En el caso de los inmuebles establecía que prescribían en 5 años entre presentes, 10 entre ausente y 20 años para. Bueno, entonces si nos damos cuenta aquí desde cuándo inició la titulación supletoria o antecedentes, como dice aquí de la titulación supletoria, se estableció en el Código Civil en 1877. De ahí solo que no directamente pues estaba como titulación supletoria, sino que se le tenía como prescripción positiva o sucapión y también dice la titulación supletoria como institución jurídica distintas, o sea que desde ahí se empezó a figurar lo que era la titulación supletoria, desde ahí empezamos. Dice que además debía existir la concurrencia de los requisitos de estar fundada en justo título, adquirirla de buena fe en forma pacífica, continua y pública. Una vez perfeccionada la prescripción positiva, producía el dominio sobre el bien poseído y con la acción que surgía del dominio podía reivindicarse de cualquier poseedor e interponerse como excepción perentoria. Aquí vemos también de que siempre hablamos y sigue establecido que para empezarse una titulación, un trámite de titulación supletoria, pues siempre tiene que estar fundada en justo título, adquirida de buena fe, en forma pacífica, continua y pública. Esto siempre se va a hacer notar y lo vamos a estar viendo siempre, ya sea se mira en las escrituras que siempre tienen que estar adquiridas de buena fe y más en esto de la titulación supletoria porque solo son derechos posesorios los que se han mantenido hasta que se dé pues el registro de dominio en el registro general de la propiedad. Los títulos supletorios. Vimos la posición prescriptiva. Aquí están los títulos supletorios. En su parte sustantiva, dice, se encontraban regulados en el título 5 del libro 3 de la hipoteca en general. Y su parte adjetiva se encontraba regulado en el Código de Procedimientos Civiles por medio de lo que se llamó interdicto de adquirir, el cual podía tramitarse indistintivamente ante el juez de primera instancia departamental o ante el juez de paz jurisdiccional, estableciendo la prohibición de probar la posesión a través de la declaración de testigos. En cuanto a la titulación supletoria, establecía que el título supletorio era emitido para que el propietario, que a la fecha de la publicación del código careciera del título hábil para la inscripción, pudiera inscribir sus derechos. Estos que les estoy, lo que está aquí estaba en el Código Civil de 1877 en estos títulos. Pero antes de proseguir, yo quisiera, ya llevan casi derecho civil cuarto. Ustedes ya vieron los interdictos o ya se los explicaron qué son los interdictos y quisiera que alguien dijera o qué ha entendido por los interdictos.
¿O no lo han visto? Linda, no era como un juicio que yo creo que como que le daba el derecho a alguien a poseer algo, pero era como un juicio que hacían. No los han visto. Es que eso en civil, dice usted, eso en civil no. Como que lo vimos, pero en derecho Pero en romano me recuerdo yo. Pero en civil no han tratado nada de los interdictos, ni los... Los que están, pero es que los interdictos son los que están bajo, o sea, que no tienen, en civil es como que no. No, en un estado de interdicción. Ajá, en un estado de interdicción, Eso es aparte, porque está declarados de incapacidad y los declarados de interdictos, que es por una enfermedad. No, aquí hay también interdictos que la ley está sujetos como también a procesos de sucesión, como de titulación supletoria, pero yo me acuerdo que en parte de civil hemos visto los interdictos, pero entonces a ustedes no se los han mencionado. Yo me recuerdo que en romano nos dieron, pero eso fue en el primer semestre. No me voy a entrar a eso. Si no lo han visto, mejor quedémonos ahí con los interdictos. Bueno, entonces el 10 de mayo de 1926 la Asamblea Legislativa emitió el decreto 1455, Ley de Titulación Supletoria. Aquí es como que se han venido también haciendo diferentes modificaciones a la ley de titulación supletoria. Este es el decreto 1455. Dice que en la cual se establecía como juez competente para conocer las diligencias de titulación supletoria el de primera instancia del departamento en donde se encontraban ubicados los bienes. ¿Sigue correcto igual que se tramitan ante el juez del departamento de la jurisdicción o qué opinan sobre esto? Pues según se entiende, ya no le... Bien. Lo vamos a ver al final en la solicitud. La solicitud que se hace para la titulación supletoria se presenta ante el juez de primera instancia del ramo civil. Y, por ejemplo, si el bien es de Mataquescuintla, se hace en el departamento de Jalapa. Yo no se los envié a ustedes las que subí a Classroom, pero ahorita yo les, al final de la clase o al final de la diapositiva, yo incluí el trámite, cuál es la solicitud, cuáles son todos los procedimientos para hacer el trámite de la titulación supletoria. Y el primero a hacer es la solicitud al juez de primera instancia del ramo civil, del departamento, del municipio donde esté establecido el bien inmueble que va a ser sujeto a titulación supletoria. Quien era competente para conocer de la solicitud presentada de manera personal o por medio de mandatario, justificando la posesión por 10 años, más aceptando como medio de prueba la declaración testimonial. Sigue igual, posesión tiene que tener 10 años y también en el proceso, en el trámite de solicitud, se prueba, llevan declaración testimonial. Asimismo, regulaba que el tiempo de posesión que tuviera el interesado el día de la solicitud se le debía agregar la causa viente para el cómputo del término de 10 años en su caso. Con la Revolución de 1944, se emitió por parte de la Junta Revolucionaria del Gobierno el decreto número 70 de fecha 11 de marzo de 1945, Ley de Titulación Supletoria. Estamos hablando de los antecedentes de la titulación supletoria. Empezamos que estaba en el Código Civil, establecida en 1877 como prescripción positiva o sucapión. Empezamos con el siguiente que acaba de ser el decreto 1455 y miren, en 1944, decreto número 70,
el 11 de marzo de 1945, la Ley de Titulación Supletoria, el cual establecía que quienes hubieran cultivado la tierra por un periodo menor de 10 años sin título legal podían acudir en la vía voluntaria y ante un juzgado de primera instancia del departamento a presentar la solicitud y tramitación del expediente. Aquí era que no había necesidad de llegar a cumplir los 10 años, sino que fuera menor, dice, o sea, que podía tener 7 o 8, podía ir a solicitar la titulación supletoria. En cambio, ahora tiene que tener los 10 años cumplidos para poder solicitar o hacer la solicitud de titulación supletoria. El 3 de mayo de 1946 se promulgó el decreto 232 del Congreso de la República, que ratificaba el decreto 70 de la Junta Revolucionaria de Gobierno, con la modificación que no se podía extender el título supletorio de extensiones de terreno mayores de 500 hectáreas, salvo que se tratara de terrenos labrados o cultivados, en cuyo caso el título supletorio amparara cualquier extensión, siempre que ésta no excediera de 4.502 hectáreas. Esta modificación o este decreto se modificó por lo mismo, porque si ustedes se dieron cuenta, en 1944, 1945, con el decreto de la reforma agraria, pues el presidente dio muchos títulos a los campesinos para que las pudieran cultivar, pero se fueron siguiendo dando decretos para que él viniera y se las quitara, o que las compañías que tenían grandes extensiones de tierras ya se las habían quitado, volvieran a los nuevos propietarios o a los nuevos terratenientes. Igual por eso modificaron también esto, que ahora estuvieran basada que no tanta cantidad, igual sigue en la ley de titulación supletoria que hay un mínimo para poder titular en cuanto a las caballerías, porque se empezó desde ahí a ver el beneficio de los propietarios que eran terratenientes y tenían mucha tierra para poderles que no fueran por un periodo menor de 10 años, menor de 10 años que incluye menos, o mayor. Diga, William. Es que ahí en la lectura dice establecía que quienes hubieran cultivado la tierra por un periodo no menor de 10 años podían acudir a solicitar la inscripción. O sea, que no fuera menor de 10 años no significa que sea, usted lo interpretó al revés, o sea, que podía ser menor. Sí, yo lo interpreté que fuera menor de 10 años, no después de 10 Que años. fuera por un periodo que no fuera menor de 10 años, o sea, 10 y un día, 11, 12, 15, 20. Yo lo entendí que no fuera así, que fuera menor, o sea, antes de 10 años. Así lo veía yo. Ajá, pero es que de un periodo que no fuera menor de 10 años. Bueno, yo lo interpreté de otra forma. Bueno. Dice que en la actualidad la titulación supletoria se encuentra regulada en el decreto 49-79. Es la que yo les mandé y está también en el libro que se compró. Ahí está la ley de titulación supletoria, la cual se quedó con el decreto 49-79 del Congreso de la República, emitido el 26 de julio de 1979 y entró en vigencia el 22 de agosto de 1979 la ley de titulación supletoria. Dice que el decreto 49-79 derogó al decreto 232 del Congreso de la República de Guatemala de fecha 3 de noviembre de 1946 y sus reformas, así como el decreto 31-78 del Congreso de la República de Guatemala. Ese decreto 2-32 fue el que acabamos de ver, donde se establecía
del 3 de mayo de 1900, se promulgó el decreto 232 del Congreso de la República que ratificaba el decreto 70 de la Junta Revolucionaria de Gobierno, con la que modificación que no se podía extender títulos supletorios de extensiones de terrenos mayores de 500 hectáreas. Entonces, este decreto lo fue derogado, dice, y ahorita por el decreto 49-79. En el ordenamiento jurídico vigente, la usucapión y la titulación supletoria opera en relación de dependencia. La usucapión se encuentra regulada en el Código Civil, Decreto Ley número 106 y en la Ley de Titulación Supletoria, Decreto 49-79 del Congreso de la República. Definición. Si me ayuda Cristian a leer esa diapositiva. Está bien, Nica, ahorita le digo, solo que no me parece todavía. Ahorita ya está cargando. Definiciones. La titulación supletoria es el procedimiento legalmente establecido a través del cual el legítimo poseedor de un bien inmueble puede inscribir legalmente sus derechos posesorios y marcar con ello el inicio del plazo de la prescripción positiva que dé lugar a la adquisición e inscripción de su dominio por usucapión. Siga. Objeto de la ley. ¿Me escucha? Sí. Sí. Sigo, ¿verdad? Sí. Objeto de la ley. La falta de un documento que permita la inscripción válida en el registro de la propiedad ocasiona la inseguridad jurídica del ser despojado del mismo y hace seguir la necesidad de regular y legitimar la posesión precaria para convertirla en posesión de dominio. Atendiendo a los considerados de la ley de titulación supletoria, el objeto de esta ley es meramente normativo, instrumental o procedimental, que surge de la necesidad de regular adecuadamente los derechos posesorios y la preinscripción positiva para brindar mayor seguridad jurídica a la tenencia de la tierra. Gracias, Cristo. ¿Quién le entiende a esta diapositiva, Rita? Que por ley deberían, se tenía que tener un documento que permitiera la validez de la posesión de un terreno, ¿verdad? Porque ahí dice que sin esto ocasionaba la inseguridad jurídica del despojado. Vale, que si a alguien le quitaban su terreno, a ley tenía que presentar un documento que lo respaldara, que era dueño de eso. Una pregunta general. Aquí no hay ofrecimiento de puntos, Agustín, porque ni he calificado todavía todos los mapas mentales. Pero para el que la quiera contestar, entonces la escritura pública de derechos posesorios que tienen la mayoría de propietarios crea inseguridad y tienen que seguir o hacer mejor el trámite de titulación supletoria para crear
de una seguridad jurídica y una posesión de dominio. Sí, le da más certeza jurídica porque en una, digamos, en una escritura pública, yo puedo venir, venderle a tal persona, pero si no está registrada, puedo volver a hacer otra escritura pública y así sería. Va, pero hay propiedades que están en el registro, están registradas en el registro, tienen posesión de dominio o y pueden vender. Hacen ventas. O sea, sí, pero después escritura. esa persona tiene que ir a modificar en el registro de la propiedad. Fíjese que la felicito porque hasta cierto punto yo eso es lo que llevo objetivo con mis alumnos, que den sus puntos de vista, que debatan, inclusive yo sigo y se lo sigo sosteniendo a ustedes que si es punto de corregirme y decirme cosas que no las estoy diciendo bien y que ustedes quieran decir cómo es, yo nunca me voy a enojar por eso, al contrario, yo los felicito porque quiere decir que el alumno está superando al maestro y para mí eso es un orgullo, no es denigrante, ni es ofensivo, ni me voy a sentir mal porque un alumno sepa más que el maestro, jamás, al contrario, es una competencia para el maestro, para el docente, aprender día a día de eso y de estar preparado. Yo venir aquí con ustedes y no prepararme para la clase, yo me siento defraudada. Yo a veces hasta mis hijas me regañan porque sábado y domingo paso prendida en la computadora preparando las clases de ustedes y ellas me regañan que no salimos ni siquiera a visitar a mis hermanas por estar aquí. ¿Por qué? Porque yo me quiero preparar para aprender con ustedes y que ustedes aprendan de mí y yo aprender de ustedes. Yo estoy con usted, Amairani, en ese sentido porque los derechos de posesión a través de una escritura podemos vender, inclusive las anotaciones solo se hacen en la propia escritura que cargan en la fotocopia fiel. En cambio, para hacer una escritura que esté registrada en el registro general de la propiedad, yo no tengo la experiencia de notario porque ustedes saben que no ejerzo el notariado, pero cuesta. Y es un procedimiento y el cual el notario cobra de 350, que solo hace una escriturita de derechos de posesión de bien inmueble, a hacer una escritura registrada. Hay notarios que cobran de 1,500 a 2,000 por todo el trámite que se da, porque como dice Amairani, no solo es de venir y de hacer vender, comprar, hacer una escritura registrada en el registro de la propiedad, vender, implica bastantes trámites, por eso es que el notario cobra caro y es cuidadoso en ese sentido, porque el estar registrado en una propiedad en el registro general de la propiedad, además de la seguridad de dominio que le está dando al bien inmueble, le está dando una seguridad jurídica al poseedor de ese bien inmueble, que no cualquier persona puede ser poseedor de ese inmueble, sino que para ser poseedor hay que ir a buscar a los libros a nombre de quién estaba registrada ese título o esa propiedad con número de finca, folio y libro. O sea, son procedimientos que le dan certeza y seguridad jurídica, que se lleve el trámite de titulación supletoria y se registre en el registro general de la propiedad. Pero yo creo que a la actualidad es más conveniente eso, fíjese, Licta, porque aquí por mi casa hay un terreno. Lo estaban vendiendo y viene y en un rótulo colocaron el número de teléfono. De ahí le apareció otro dueño que tenía otras escrituras y fue a colocar otro rótulo donde decía que no se vendía porque no era propiedad del señor, el nombre del señor que aparecía ahí, ¿verdad? Sí. Y en ese problema están. Entonces,
considero que es más, aunque lleve más trámite, es más seguro y más factible, pues. Sí, y igual realizar un trámite de titulación supletoria, no sé, pero yo creo que un notario cobra como unos 10,000 a 15,000 quetzales para hacer el registro en el registro general de la propiedad también, porque lleva varios trámites y procedimientos que no solo es de decir vamos y vamos a ir a hacer, a registrar un registro, hacer una inscripción en el registro general de la propiedad. Un, un docente nos contaba que en el occidente había un bolito. En ese tiempo estaban las cédulas y él siempre en las calles lo encontraba la gente, siempre andaba tomado y lo utilizaron como era fácil falsificar las cédulas. Le prestaban la cédula al bolito y hacían escrituras de unos terrenos que estaban deshabitados, que no sabían ni quién era el dueño. La cosa es que la gente empezó a utilizar la cédula del bolito para hacerse compra y venta de esos terrenos que estaban prácticamente, o sea, eran tierras ociosas y pasaron muchos años y nadie sabía quién era el dueño y mientras tanto se vendían esos terrenos. ¿Qué pasó? Un día de repente dice que llegó el propietario de esas manzanas de terreno que iba a construir ahí. ¿Y qué si salieron que varios dueños, como 10, pero nosotros tenemos escritura, nosotros somos dueños, esto y usted no nos puede venir ni nos puede sacar de aquí porque nosotros ya tenemos construido, pero él llegó y lo que a él lo amparó y pudo desalojar a esa gente de esos terrenos los cuales estaban vendiendo fue que él tenía registrada esa propiedad. O sea, a pesar de que él nunca se preocupó por esos terrenos que estaban ahí, luego de pasar tantos años les contaron de que esos terrenos ya tenían casas construidas, que vivían gente ahí, entonces él regresó porque ni estaba en el país, regresó a reclamarlos y lo que lo amparó y le fue más fácil desalojar a esa gente fue porque esa finca sus papás tenían años de haberla inscrito en el registro general de la propiedad. Entonces eso lo avaló para poder desalojar a esa gente que se estuvo adueñando de la propiedad. O sea que sí es importante, le da certeza jurídica, posesión de dominio a los bienes inmuebles para que no se creen estos conflictos de tierra. Mari, si me ayuda a leer la diapositiva. Procedimientos para arreglar la posesión de bienes inmuebles. Ley de transformación agraria, decreto 1013 y sus reformas. Contempla la adjudicación del inmueble en forma de patrimonio familiar agrario, hasta a título individual, en forma de patrimonio agrario colectivo, comunidades, cooperativas, empresas agrícolas asociativas, de los bienes propiedad de la nación y los bienes de la nación agraria INTA para desarrollar programas de desarrollo agrario. Ley de titulación supletoria, decreto 49-79, contempla el procedimiento a seguir ante los tribunales de justicia para la adquisición de los inmuebles públicos y privados mediante el dominio por usucapión. Ley de registro de información catastral, decreto 41-2005, contempla el procedimiento administrativo para la adquisición de bienes inmuebles ubicados en zonas declaradas en proceso catastral o zonas catastradas mediante el dominio por usucapión. ¿Qué le entiende a esa diapositiva, Mar? Pues acá más que todo nos enseña, ¿verdad?, en qué leyes nos podemos nosotros basar para seguir los procedimientos, los procedimientos que ahí sí que se deben de seguir, ¿verdad?, para
para poder nosotros poseer los bienes inmuebles. Y como bien lo especifica nuestro Código Civil en su artículo 620, ¿verdad? Que hay condiciones para adquirir la usucapión. Entre ellos, como lo vimos al principio, está el justo título, la adquirida de buena fe, de manera continua, pública y pacífica, y por el tiempo señalado en la ley. Muy bien. Si yo la estuviera examinando ahorita en su privado, y hubiera calificación de 1 a 10, yo le daba 10, Mari. Así se hace un examen privado. Así se responden las preguntas en un examen privado, Mari. La felicito y muy bien. Aquí nosotros vamos a ver la Ley de Transformación Agraria, decreto 1551, lo vamos a ver el martes. Esta regula cómo esta ley podía inscribir, porque la tierra estaba constituida en patrimonio familiar. ¿Por qué la hicieron así también constituida en patrimonio familiar? Para proteger y beneficiar a la familia, para que el papá no pudiera vender la propiedad, para que la mamá no pudiera vender la propiedad, porque ustedes se dan cuenta que a veces que cuando se desintegra la familia, lo primero que hay que ver los bienes, a quienes se van a quedar confinados los bienes, los hijos. Entonces, la Ley de Transformación Agraria regula el procedimiento para poder inscribir un patrimonio familiar. Inclusive dice comunidades, habían de patrimonio agrario colectivo, esta a través del Instituto de Transformación Agraria INTA, y la titulación supletoria. Pregunta. Y espero que Lic Alfred Sánchez no les haya dado por gusto la conferencia de ese día, que costó, pero que a la larga dio en cuanto a el acuerdo socioeconómico, de la situación agraria, de los acuerdos de paz. ¿Por qué estaba involucrado la ley del registro de información catastral? ¿En qué relación tiene con ese decreto en cuanto a los acuerdos de paz, con el acuerdo socioeconómico y la situación agraria? No. El registro, el RIC, de la Ley del Registro de Información Catastral, iba incluidos en ese acuerdo socioeconómico, que se tenía que formar este registro de información catastral, y se creó con el decreto 41-2005. Esto era parte de los acuerdos de paz y fue incluido en los acuerdos socioeconómicos, además de la descentralización, concentración, la participación de la mujer, la ley de descentralización en cuanto a los consejos comunitarios de desarrollo. También iba la ley del registro de información catastral, el registro general de la propiedad. ¿Por qué? Porque también esto se iba a enlazar en cuanto a la posesión y dominio de la tierra. Ezequiel, si me ayuda a leer la diapositiva. ¿Quiénes pueden obtener titulación supletoria de bienes inmuebles? Todos los guatemaltecos, así las personas jurídicas, para adquirir por cualquier otro título. Pueden adquirir la propiedad de bienes inmuebles por usucapión, con la excepción en caso de los guatemaltecos naturalizados, sociedades cuyos miembros no tengan la calidad de guatemaltecos de origen, de adquirir la propiedad por usucapión de inmuebles situados en la faja de 15 kilómetros de ancho a lo largo de las fronteras. Condiciones. Quien pretenda solicitar la titulación supletoria de un bien deberá aprobar ante el juez de primera instancia del ramo civil la posesión legítima en justo título, de manera pacífica, adquirida de buena fe y en nombre propio, por un periodo no menor de 10 años. Pregunta, no solo a usted, también lo incluyo a usted, Ezequiel. Un extranjero puede solicitar titulación supletoria.
es cuando demuestre de que es dueño de la propiedad. Fíjese, Amairani, que como la ley de titulación supletoria ha tenido o ha surgido diferentes modificaciones o han reformado algunos artículos. Entre esas reformas hubo uno donde prohibía expresamente que los extranjeros podían solicitar titulación supletoria. ¿Me escuchan? Ahora sí. Es que como que nos sacó de la reunión, ¿verdad, Patojos? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, Bien. Ah, va. Es que primero me sacó de la reunión. Axel, ¿me ayuda a leer la diapositiva? Esta ley está contenida en el decreto legislativo número 49-89, fecha 26 de julio de 1970, publicada en el Diario Oficial el 21 de agosto de 1979, reformada por el decreto legislativo número 128-85. La relación que se da con la ley se trata sobre bienes inmuebles en aquellos casos en que una o más personas únicamente tengan derechos posesorios sobre inmuebles, es decir, sobre la tenencia de la tierra regulado en el trámite a seguir para dichas personas, puede obtener el título de propiedad e inscribir en el registro de la propiedad. Siento yo que ahí está claro cuál es la relación, dice que se da con la legislación agraria, es que se trata sobre bienes inmuebles en aquellos casos en que una o más personas únicamente tengan derechos posesorios sobre un bien inmueble, es decir, sobre la tenencia de la tierra, regulando en estos casos al trámite para seguir para que dichas personas puedan obtener el título de propiedad e inscribirlo en el registro general de la propiedad. La mayoría de personas solo tenemos derechos posesorios sobre bien inmueble. Entonces, este es el objeto de la ley y de eso se trata esta ley, de hacer el proceso para registrarlos en el registro general de la propiedad. En el tercer considerando de esta ley se lee, la usucapión ha sido reconocida por la legislación del país y actualmente está comprendida dentro del Código Civil como medio de obtener la propiedad y pleno dominio de los bienes por el transcurso del tiempo, siendo sus resultados beneficiosos para el legítimo poseedor que ha obtenido el registro de bien inmueble mediante la titulación supletoria. Es conveniente para la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra darle forma a un nuevo ordenamiento legal que ha operante esta prescripción. Eso dice uno de los considerandos, el tercer considerando de la ley de la titulación supletoria. El artículo 1 de esta ley, el poseedor de bienes inmuebles que carezca de título inscribible en el registro general de la propiedad podrá solicitar su titulación supletoria ante juez de primera instancia del ramo civil. El interesado deberá probar la posesión legítima, continua, pacífica, pública, de buena fe y a nombre propio durante un periodo no menor de 10 años, pudiendo agregar la de sus antecedores siempre que reúna los mismos requisitos. La ley establece excepciones o prohibiciones a la titulación supletoria y menciona a los bienes inmuebles mayores de una caballería.
bienes situados en la franja transversal del norte, inmuebles situados dentro de la reserva del Estado y los excesos de propiedad rústica. Eso está en el artículo 3 y son las prohibiciones para regular o para hacer el trámite de titulación supletoria. Trámite de titulación supletoria. Solo les coloqué algunos requisitos porque todavía tenemos que ver la ley de fondo de tierras. Solicitud. Se presenta la solicitud de diligencias voluntarias de titulación supletoria por escrito ante juez de primera instancia del ramo civil, llenando los requisitos establecidos en los artículos 61 del Código Civil y Mercantil, 5 y 6 y 7 de la ley de titulación supletoria. El Código Procesal Civil y Mercantil todavía no lo han visto, ¿verdad? Pero este artículo 61 regula todos los procedimientos y requisitos que lleva una demanda, que se interpone siempre ante un juez de primera instancia en lo que corresponde a lo civil y mercantil. Dice que la solicitud tiene que llevar la designación o tribunal a quien se dirija, nombres y apellidos completos del solicitante, su edad, estado civil, nacionalidad, profesión o oficio, domicilio, indicación del lugar para recibir notificaciones, declaración del solicitante sobre los siguientes extremos, descripción del inmueble indicando nombre y dirección si la tuviere, ubicación con indicación de aldea, municipio o departamento, su extensión, su condición de rústico o urbano, lo que le haga perfectamente indicable. Luego, pasamos a la resolución. Presentada la solicitud, el órgano jurisdiccional que conoce de las diligencias voluntarias de titulación supletoria dictará un decreto a más tardar al día siguiente de recibida la solicitud, de conformidad con lo establecido en el artículo 141 de la ley del organismo judicial, en la cual se admitirá o rechazará para su trámite la solicitud. Siempre que se lleva una solicitud ante el juez de primera instancia, el cual la recibe el secretario, no el juez, sino que la recibe el secretario del juzgado, él la revisa y si no llena los requisitos establecidos en el artículo 61, 5 y 6 de la ley de titulación supletoria, el secretario la rechaza. Por eso dice aquí en la cual se admitirá o se rechazará para su trámite. Y si no, y si llena los requisitos establecidos, ahí mismo le fija un decreto. ¿Por qué? Porque ese va a ser el decreto que se va a manejar durante todo el trámite que se va a llevar a cabo la titulación supletoria. Notificación. Emitida la primera resolución de trámite en la cual se acepta o se deniega la solicitud, se hará del conocimiento del interesado a través de notificación personal, en la que se hará constar el día y la hora y lugar en que fue hecha, debiendo ir firmado por el notificado en su negativa o el notificador dará fe de ello. Artículos 66, 67 y 71 del Código Procesal Civil y Mercantil, donde se regula cómo se pueden hacer las notificaciones personal, por los estrados del tribunal. Así, estos artículos son los que señalan cómo se hacen las notificaciones. Luego, publicación de edictos. Vimos solicitud, resolución, se notifica y ahora vamos a lo que es un poco caro, la publicación de los edictos en el Diario Oficial de Centroamérica y otros que se hacen. 3 publicaciones en el Diario Oficial y en otros también de mayor circulación. Dice que en el caso que la solicitud sea aceptada para su trámite, el juez mandará publicar edictos en el Diario Oficial por 3 veces durante un mes, con citación a los colindantes y personas interesadas en el inmueble, los nombres y apellidos del solicitante y la identificación precisa del inmueble, artículo 100, inciso A, de la ley de titulación supletoria. Pregunta y regalo 5 puntos, aunque no a los que no ya les califiqué su mapa y ya tienen sus puntos, no, pero para los que no les he mandado todavía hay 5 puntos en juego. ¿Por qué se van a hacer las publicaciones en el Diario Oficial?
¿No? Por si hay otra persona, va que, ah, este, escritura registrada, o qué proceso. Casi no le escuché a Agustín, pero me dijo que es porque se oponía o porque se pueda tener problemas o que haya oposición de algún colindante. Sí, Eso me dijo. Entonces tiene sus 5 puntos. Y no sé si ya le califiqué el mapa, pero si no, para el próximo trabajo. Así es, se hacen las publicaciones en el diario oficial y en otros de mayor circulación. ¿Por qué? Para que se vea si hay algún problema con esa titulación o el registro que el trámite que se está dando para la solicitud y que se puedan oponer. Y no se hacen, después lo van a ver cuando lleven jurisdicción voluntaria. También se hace para los cambios de nombres, se hacían para ver que no se vean perjudicados estas publicaciones en el diario oficial, inclusive también cuando se vaya a casar un extranjero con una guatemalteca, también se hacen publicaciones en el diario oficial para ver que no haya ningún, por ejemplo, en el cambio de nombre, que no se vaya a afectar a otra persona con el mismo nombre. Y las publicaciones cuando se vaya a contraer matrimonio con una guatemalteca, con un extranjero, lo mismo, para ver si no hay este extranjero pues esté casado con otra antes de contraer matrimonio con la persona que quiere contraer matrimonio civil. Entonces, las publicaciones en el diario oficial se hacen por eso en cuanto a la titulación supletoria, para que no haya problema o que si hay problema en los procedimientos que se está llevando a cabo para registrar ese bien inmueble, pues que se opongan y que se presenten su oposición ante el juez de primera instancia del ramo civil que está llevando el trámite de la titulación supletoria. Fijación de edictos. El juez mandará que se fijen edictos con igual contenido en el tribunal y en la municipalidad de la jurisdicción del inmueble durante 30 días, artículo 7, inciso B de la ley de titulación supletoria. Cuando yo estuve trabajando en la secretaría, venían estos edictos y se sacaba afuera de la MUNI una tablita pegando los edictos para que, como hay quienes no leen el diario oficial de Centroamérica o no viene aquí al municipio, también hay quienes no leen la prensa o el diario, cualquier tipo de diario que se pueda hacer la publicación, entonces se fijan estos edictos en la municipalidad, ya sea en el corredor o en un lugar visible, para que la gente vea que hay un trámite de titulación supletoria de un bien inmueble ubicado en tal aldea con las siguientes medidas, colindancias, para que la gente vea, lea y si hay algún problema también lo haga constar o lo manifieste ante el juez. El otro procedimiento es declaración testimonial. Con citación de la Procuraduría General de la Nación, el juez recibirá la información testimonial de los testigos propuestos en la solicitud, quien deberán ser vecinos y propietarios de bienes inmuebles en la jurisdicción en donde se encuentra el bien inmueble a titular, artículos 7, inciso C de la Ley de Titulación Supletoria. Pregunta. ¿Por qué interviene la Procuraduría General de la Nación? Porque es el representante del Estado. Porque es representante del Estado. Y también porque le da certeza y seguridad jurídica a los testimonios que vayan a presentar las personas. No está en cuanto a la titulación supletoria, pero por ejemplo, ¿por qué la PGN tiene que también dar su veredicto cuando, por ejemplo, hay una niña menor, una niña de 5 meses, la cual la mamá no está declarada en estado de interdicción, pero sí padece de enfermedades mentales y no ha ido a sentar la partida de nacimiento al RENAP y piden la intervención de la Procuraduría?
¿No? Es que yo creo que la PGN como representa, ¿verdad? En este caso, ellos son los que resuelven, Porque ¿verdad? representa, es lo mismo que decía Ajá. Mayani, porque es el representante del Estado. Entonces, él les da por ejemplo, los familiares de la menor llegan a la Procuraduría, presentan testimonios, dicen, entonces ellos van a dar fe y les hacen un documento donde les hacen la garantía que la presenten en el RENAP, donde ellos se comprometen y dan la fiel legalidad que pueda el familiar, o ahí sería, por ejemplo, el caso del padre materno, el que pueda registrar a la menor. ¿Por qué? Porque es el representante del Estado y en estos casos les está dando la seguridad jurídica, tanto del bien inmueble que va a ser registrado como la seguridad jurídica que le tiene que dar a la menor para poderse inscribir en el registro general en el RENAP, para que también forme parte ya como ciudadano y empiece a tener sus derechos y obligaciones. O sea, la Procuraduría en los trámites de jurisdicción voluntaria siempre va a tener su procedimiento y siempre va a estar dando sus veredictos en todos esos trámites de jurisdicción voluntaria. No terminé de escribirle los demás porque, como les digo, nos hace falta todavía una ley, pero hay que hacer un informe municipal. El secretario manda el informe que basado en los edictos no hay ninguna oposición, que el bien inmueble donde está ubicado el bien inmueble es en tal aldea, los colindantes son fulano y tal y que sí tiene sus medidas. Ese informe lo manda el secretario para el juzgado de primera instancia y si hay oposición, también tiene que mandar a decir que según edictos, igual si hay en la publicación y hay oposición, se tiene que hacer constar en el expediente. Audiencia a la Procuraduría General de la Nación. Se le da para el trámite de titulación supletoria también porque la Procuraduría en representación del Estado tiene que hacer las investigaciones pertinentes, que sí es el bien inmueble de la persona, que es su justo título, que las declaraciones testimoniales dan fe, en fin, que la Procuraduría también tiene intervención, hay autos, certificación, avisos, recursos, o sea que en todo eso, todo este trámite hay plazos, los cuales se tienen que ir venciendo, publicando, revisando, y aquí todavía me hicieron falta más trámite donde ya se da el veredicto, donde se puede inscribir el bien inmueble en el registro general de la propiedad. No sé si hay alguna duda o quieren aportar algo antes de pasar a ver la ley de fondo de tierras. Licenciada, disculpe, yo descargué las diapositivas que envió a Classroom, pero el documento que estamos viendo ahorita solo me aparece la diapositiva número 13. Sí, yo estas ya las agregué de último. Ah, bueno. Pero si quieren yo las vuelvo a subir ya con estas. Mañana las subo. Gracias. Ley de fondo de tierras. William, si me ayuda a leer la diapositiva. El Fondo de Tierras, de acuerdo al Decreto Ley 24-99 del Congreso de la República, es una institución descentralizada del Estado, participativa y de servicio que cimienta su misión y visión en el marco del cumplimiento de los acuerdos de paz. Se desarrolla con base en 4 ejes fundamentales: el acceso a la tierra para el desarrollo integral y sostenible, la regularización del proceso de adjudicación de tierras del Estado, desarrollo de comunidades agrarias sostenible y fortalecimiento institucional para responder a las aspiraciones sociales
y mandatos legales, ejes transversales que fortalecen sus acciones. Deme su opinión. Creo que la ley de fondo de tierras nació por los acuerdos de paz y tiene como metas el desarrollo integral y sostenible de las tierras y la adjudicación de las tierras, que es como Se le escucha de entrecortada de plano porque su señal está mala, ¿verdad, William? yo digo que es por eso. Sí, pero gracias hoy. Es que también a veces al hablar tanto, estar leyendo, pues hoy tengo clases desde las 6 y pasar con ustedes también, a veces se me reseca mucho la garganta y hablo muy rápido o no puedo decir las palabras también, tal vez por estar bien cansada de la voz o de hablar tanto. Por eso también les pido a ustedes pues que participen, y aunque en este grupo, pues gracias a Dios, la mayoría a veces se conecta, son raros los que no. Hoy no sé cuántos están conectados, pero me ayudan bastante. En cambio, en el otro semestre a veces solo 2, 3 o 4 se conectan, y entonces ahí prácticamente la clase solo yo la desarrollo en estar hablando, explicando, y ahí hay poca participación. En cambio aquí, pues gracias a Dios, ustedes me ayudan un poco también en participar, en leer, y también les agradezco porque así van aprendiendo, y yo me siento orgullosa que a la mayoría que les pregunto, pues saben, responden, participan, y no saben cuánto algún día, dentro de un par de años, van a decir que qué razón tenía yo, que les va a ayudar mucho en su privado tener esa posición de participar y de hablar. Por eso a veces los insto también a que ustedes participen en la clase y vayan formando su propio criterio también, para que así, pues, a la larga, pues, sea fácil cerrar y luego vayan a sus privados, y ya con esa iniciativa de hablar y participar, se van a complicar mucho. Entonces, como dice la ley de fondo de tierras, fue creada también a través de los acuerdos de paz, porque si ustedes bien se han de acordar, a través del conflicto armado interno se dio por la tenencia y posesión de la tierra. Entonces los acuerdos de paz vinieron a hacer esas negociaciones para que se le diera posesión de tierra más a los indígenas, que fueron las clases más masacradas, discriminadas en cuanto a la posesión y tenencia de tierras. Entonces se creó el Ley de Fondo de Tierras en base a los acuerdos de paz para darle acceso de tierra a las personas, para buscar la regularización de procesos de adjudicación de tierras del Estado. O sea, a través de esta ley se daba acceso a la posesión de tierras en desarrollo de comunidades agrarias y sostenibles. O sea, a través de esta ley de fondo de tierra se le daba participación y tenencia de tierra a la tierra, y también se basaba en estos principios. El principio de equidad. Este principio es fundamental para el quehacer del fondo de tierras. ¿Por qué? Porque en este consenso el acceso a los beneficios de los bienes y servicios que presta la institución no son excluyentes, sino incluyentes, dando igual oportunidad a toda la población objetivo a ser sujeto del apoyo en las diferentes líneas de acción de los ejes estratégicos acorde a sus demandas y necesidades identificadas. O sea que el Fondo de Tierras tenía una equidad de igualdad, ser transparente, dándole oportunidad a todas las personas que se acercaran para solicitar
en cuanto a tener el acceso a la tierra. Por eso se basaba en el principio de equidad y de transparencia. Todo el desarrollo del trabajo del fondo se realiza dando cumplimiento a los mandatos legales referente al eficiente y eficaz uso de los recursos institucionales. Esto significa que las actividades relacionadas al manejo financiero y los procesos se hacen de manera abierta y dando acceso a la población en general a la revisión de la información que se genera, producto de los procesos de selección y financiamiento de las diferentes actividades apoyadas por la institución. O sea que el Fondo de Tierras se basaba también en el principio de transparencia, que todo lo que el Estado les daba para el sostenimiento de esta institución y el acceso a la tierra, pues fuera de una manera transparente, dándole acceso a las personas que si querían ir a ver en qué se gastaban o en qué invertían el dinero que el Estado les daba para manejar a través de este principio de transparencia. Justicia social. El propósito del Fondo de Tierras es que el acceso a la tierra se otorgue con justicia social, en donde los derechos humanos sean respetados y que las y los campesinos más desfavorecidos cuenten con oportunidades de desarrollo integral y sostenible. Efectividad. La efectividad es el promedio entre eficacia y eficiencia, es decir, se es efectivo si la ejecución física y financiera es la más alta posible con los recursos dados. La eficacia es lograr un resultado. En cambio, eficiencia es la capacidad de lograr el resultado con el mínimo de recursos posibles. Políticas y estrategias. La equidad de género, pueblos indígenas y medio ambiente. Le corresponde velar por el desarrollo y aplicación de las políticas y estrategias institucionales que se traducirán en instrumentos direccionales al más alto nivel para garantizar que en la implementación de los procesos institucionales sean incorporados eficazmente los temas relacionados con la equidad de género, pueblos indígenas, medio ambiente y otros temas afines a los objetivos del Fondo de Tierra. O sea que esas eran las políticas, las políticas que tiene el Fondo de Tierras, la equidad de género, pueblos indígenas y el medio ambiente, enfocados, si ustedes se dan cuenta, en los pueblos indígenas, que siempre han sido los más afectados en cuanto a la tenencia y distribución de la tierra, pero siempre y también basados mucho en el medio ambiente. Por ejemplo, en cuanto a la ley de parcelamientos urbanos, ahí mismo decía y explicaba que la municipalidad, para que una persona pueda construir o quiera hacer una lotificación grande, tiene que tener un permiso, un estudio de impacto ambiental. ¿Por qué? Porque así ellos mismos se aseguran que esta construcción que se va a realizar no va a dañar en ningún momento el medio ambiente. Entonces, las políticas también de la Ley de Fondo de Tierras también es estar a la mano del medio ambiente, que se tiene que cuidar y mejorar el medio ambiente, no buscar la destrucción del medio ambiente. ¿En qué sentido? En buscar talar árboles si esa tierra está o tiene bastantes árboles, siento yo, o pienso que sería también que ellos en vez de talarlos quisieran sembrar más. O sea, esas son las políticas que tiene la Ley de Fondo de Tierras. Zulma, si me ayuda a leer la diapositiva. Está bien, ahorita, casi no la puedo ver. Ley de Fondo de Tierra. Fontierra. Contenida en el decreto número 2499, creada por el Congreso de la República con fecha 13 de mayo de 1999, en el Diario Oficial el 16 de junio de ese mismo año,
durante el gobierno de Álvaro Arzú. Artículo 1. Establece que es una entidad descentralizada del Estado que tiene competencia y jurisdicción en todo el territorio nacional para el cumplimiento de sus objetivos y las atribuciones y funciones que le asigna la misma ley. Artículo 2. Fontierras. Es una institución de naturaleza pública, participativa y de servicio, instituida para facilitar el acceso a la tierra y generar condiciones para el desarrollo rural, integral y sostenible, a través de proyectos productivos, agropecuarios, forestales e hidrobiológicos. Gracias, Zulma. O sea que ese es el objetivo abreviado, dice Fontierra, la Ley de Fondo de Tierras, que es una institución de naturaleza pública creada para mejorar el desarrollo rural, integral y sostenible, creando proyectos, haciendo proyectos de producción agropecuaria, forestales, ¿para qué? Para beneficiar a las comunidades campesinas, para mejorar el desarrollo y producción de la tierra. En el artículo 3, los objetivos de la ley. A. Definir y ejecutar la política pública relacionada con el acceso a la tierra. B. Administrar los programas de financiamiento público orientados a facilitar de diversas formas el acceso a las tierras productivas a campesinos y a campesinas en forma individual u organizada, sin tierra o con tierra insuficiente. C. Facilitar el acceso a la tierra en propiedad a campesinos y campesinas en forma individual u organizada a través de mecanismos financieros adecuados, así como el uso de los recursos naturales de dichas tierras, bajo criterio de sostenibilidad, economía y ambiental. En el título 2 se regula en los artículos 7 y 8 todo lo relacionado con el régimen económico del Fondo de Tierras, estableciendo los recursos financieros y lo referente a bienes inmuebles y otros recursos disponibles. En el título 3 del artículo 9 al 19 regula lo relacionado a la organización del Fondo de Tierras, contenida en 5 capítulos así. El capítulo 1, su estructura organizativa. En el capítulo 2, su consejo directivo. En el capítulo 3, su gerencia general. En el capítulo 4, asesoría. Y en el capítulo 5, calidades y regímenes del personal. En el título 4 regula lo relativo a las operaciones del Fondo de Tierra y cabe mencionar el artículo 21, que establece los criterios de elegibilidad para ser beneficiario de sus programas y que en resumen son: A. Campesinos y campesinas sin tierra. B. Campesinos y campesinas con tierra insuficiente. Y C. Campesinos y campesinos en situación de pobreza. Y el artículo 25, en el cual se establece que uno de los mecanismos de financiamiento será por medio de fideicomisos constituido en las instituciones financieras autorizadas. O sea que el artículo 21 es claro quiénes son los beneficiarios de este programa. Campesinos con tierra, sin tierra, y los que se encuentren en situación de pobreza. Y lo mismo que el artículo 25, que esto dice que se hace a través de financiamientos por medio de fideicomisos. Yo no sé mucho, no sé si se dio al fin o si se puso en vigencia o en realidad se dio el mencionado fideicomiso que mencionaban tanto del café. No sé si me puede usted ayudar en eso, William. ¿Lo dieron, Ligda? ¿Qué manda? Sí lo dieron. No, no sé si lo dieron. Pues eso fue un fideicomiso que estuvo muy mencionado, que inclusive Anacafé estuvo muy relacionado, que les iban a dar un fideicomiso a los cafetaleros o a los que poseían
manzanas con cafetales para que se beneficiaran y producieran más o en su tierra invirtieran. A la larga yo no sé si en realidad lo dieron, pero con tierra es a lo que se dedica, a buscar fideicomisos para darles beneficio a los campesinos con, sin tierra o los que tienen ya en pobreza. Esa es la función esencial de esta ley. En el título quinto dice capítulo 2, artículo 42, regula algo que aparte de ser novedoso tiene relevancia tanto jurídico como social, ya que en él se da la regularización de procesos de adjudicación de tierras del Estado, estableciendo en el citado artículo. Artículo 42, regularización. La regularización es el proceso de análisis, revisión y actualización de los expedientes en los que consta la adjudicación y tenencia de tierras entregadas o en proceso de entregarse por parte del Estado para determinar el cumplimiento de los decretos número 1551, 60-70 o 38-71, todos del Congreso de la República y sus reformas. En cuanto al reglamento de la ley de fondo de tierras contenidas en el acuerdo gubernativo número 199-2000, consideramos como algo importante mencionar lo establecido en el artículo 25, en el cual se regula las formas de acceso a la tierra, siendo estas adjudicación, otorgamiento de créditos para compra de tierras y otorgamiento de créditos para arrendamiento de tierras, con o sin oposición de compra. Para finalizar, ¿por qué la ley de titulación supletoria y la ley de fondo de tierras, qué relación tienen con el derecho agrario? ¿Qué manda? Porque tienen que ver con la tierra, y como sabemos que la tierra es como el principal, como la principal fuente para, ahí sí que para uno ya dedicarse a lo agrario, ¿verdad? Porque si no hay tierra, entonces no podríamos cultivar, no podríamos crear animales ni nada, porque para todo se necesita de tierra. Así es, Mari. Les decía yo a los del otro curso de Derechos Humanos, les envié, hay un señor que, Agustín, inclusive Agustín, no sé si les envió un video que habla de la independencia, que el señor hablaba de los 199 años de independencia y decía que ¿qué celebramos? Y saben una cosa, alguien que ha leído y sabe de la historia de Guatemala le da el 100% de todo lo que el señor dijo afirmativo, pero alguien que no sabe de la historia ni siquiera le va a entender. Yo no sé si ustedes se dieron a ver ese video que Agustín mandó ahí, porque ¿por qué les digo esto? Porque nosotros desde que empezamos a estudiar derecho agrario vimos todo lo que pasó desde la colonización y la posesión y tenencia de tierras que pasó desde ese instante que nos descubrieron. Y no digamos cuando se independizaron, ¿qué ganamos? Como dice el señor, seguimos en lo mismo. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan quiénes son o quiénes forman parte de los próceres de la independencia, los cuales hacen el acta de independencia, son criollos, mestizos, ¿verdad? ¿Cuántos guatemaltecos figuran en esa acta? Porque la mayoría son criollos. Son españoles que mezclados con indígenas, pero de sangre española. Y siempre nos están gobernando y siempre tienen la posesión de tierra. El Estado con todas estas leyes que están solo son leyes ordinarias, leyes como hemos hablado, no hay una ley que regule el derecho agrario. ¿Por
qué? Porque la bomba es la posesión y tenencia de tierra. Entonces, estas solo te están dando pinceladas como poder de la propiedad privada, hacer los derechos de posesión y llegar a tener un justo título o tener el registro o el dominio de la propiedad a través de la titulación supletoria. La ley de fondo de tierras es una ley creada por un criollo, Álvaro Arzú, que el que está y nos está beneficiando para que a través del Estado el campesino tenga acceso a la tierra, tenga acceso a créditos, pueda producir. Son pinceladas que solo para tener contentos a los campesinos y ayudarles un poco, pero nunca en decirles vamos a dar estos para que sean propiedad de ellos, que crezcan económicamente, nunca, porque toda la vida van a querer que estén marginados y que sean pobres, y a veces pobres y que lleguen a ser extremadamente pobres. Y ahorita si juntamos todo esto, venimos y estamos el país en una gran epidemia, con una gran desnutrición, con una gran pobreza que también económicamente el país pues ahorita poco a poco se está abriendo, pero siempre llegamos a la conclusión. Yo le doy gracias a Dios que a la larga Él les esté dando este curso porque ustedes no saben todo lo que he aprendido, he leído y viene amarrado Historia Jurídico-Social de Guatemala, Derechos Humanos y Derecho Agrario. Son 3 funciones que he aprendido mucho y he aprendido a saber mucho de nuestro país, porque nosotros a veces sabemos de otros países y no sabemos del nuestro, cómo está y más en esto en cuanto a la posesión de tierras. Entonces, feliz noche. Hoy sí nos alargamos porque había que hablar mucho de estas leyes. Primero Dios nos miramos el martes a ver la ley de transformación agraria, la ley forestal y otra ley más que también tenemos que conocer que es parte de derecho agrario también. Entonces, feliz noche. Feliz noche, Leida. Feliz noche. Feliz noche.